Cuando una persona hace una pregunta, obviamente lo que espera es recibir una respuesta. Ahora, cuando tú haces una pregunta, tú esperas que tu pregunta pueda ser respondida con la misma certeza con la cual tú haces la pregunta. Pero la consistencia de la respuesta tiene que ver con la consistencia de la pregunta. Si tu pregunta no tiene consistencia, pues obviamente la respuesta también no va a tener consistencia. Ahora, hay preguntas que no pueden ser contestadas. Hay preguntas que por más que tú trates de contestarla, no la va a poder contestar. Porque la pregunta en este caso resultaría tener mucha consistencia. Y de hecho, hay preguntas que a la luz de la palabra, para nosotros no pueden ser contestadas. Porque por más que nosotros podamos contestarla, jamás podremos contestarla, valga la palabra. Porque en este caso, quien la puede contestar, solamente lo puede hacer Dios. No lo hace el pastor, no lo hace el líder. Aleluya. Y obviamente esa pregunta tiene consistencia. En la Biblia hay un sinnúmero de preguntas que no pueden ser contestadas. En la Biblia hay preguntas que están ahí y nosotros nos hacemos a veces esa pregunta y decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué pasó? ¿Y por qué me pasa? ¿Y por qué me sucedió? Y en la iglesia nadie la puede contestar. Y hay veces que ni Dios, no es que no la puede contestar, sino que no te la contesta. Sino que Dios en este momento no te contesta esa pregunta que tú ansías tener. Entonces, una de las tantas preguntas que el ser humano se hace y que yo estoy seguro que todo el que está aquí se la ha hecho, es aquella famosa pregunta de ¿quién hizo a Dios? Y aunque usted diga, pero eso es una locura, no, es una pregunta que tiene consistencia. Es una pregunta válida porque la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y creó Dios las plantas, creó Dios a los animales y creó Dios al ser humano. Obviamente tiene lógica que tú te preguntes entonces, ¿quién hizo a Dios? Pero a la mente humana no hay respuesta que nos pueda complacer para nosotros poder dilucir esa pregunta. Porque aunque Dios no la conteste, nuestra mente no es capaz de asimilar esa respuesta. Por eso es que hay respuesta que no se le puede decir a todo el mundo, porque no todo el mundo asimila una respuesta. Quizá alguien la pueda asimilar, pero quizá otros no la puedan asimilar. Por eso es que cuando usted ve que el maestro da una respuesta, el 50% de los que están ahí comprendieron la respuesta, pero el otro 50% hay que volvérsela a explicar. ¿Están conmigo, sí o no? Aleluya. Entonces, nosotros a diario nos hacemos preguntas. En el camino del evangelio, a diario nos hacemos preguntas. Yo mismo me hago preguntas. Y yo mismo a veces me respondo. Y me obligo a tener que responderme. Porque hay veces que Dios no me responde. Hay veces que Dios me deja en visto. Y yo digo, ¿y qué pasó? Que no recibo una respuesta. Y Dios se la traerá. Dios sabrá por qué hace esas cosas conmigo y quizás contigo. Entonces, estamos parados ante el sendero de la vida y nos proponemos serle fiel a Dios. Decimos, yo voy a ser un hombre íntegro. Yo voy a ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Y es justamente en esos momentos en que las cosas entonces se convierten difíciles para nosotros. Entonces ahí en donde parece ser que el juego de la vida
se nos complica, pero es a partir de esa palabra cuando dijimos, yo voy a serle fiel a Dios. De repente se levanta alguien que habla en contra tuya. De repente en el trabajo se te levanta el jefe. De repente las cosas alguien te señala. De repente alguien levanta un falso testimonio en contra tuyo. Y es a partir de cuando tú dijiste, voy a cambiar, voy a ser un hombre íntegro, voy a hacer las cosas correctas. Y es ahí en donde entonces tú te preguntas y dices, Señor, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué fue que desde aquel momento que yo dije que voy a hacer las cosas correctas, a partir de ese momento las cosas se me han convertido difíciles? Pero no hay respuesta. No, a nadie te dice, Dios no te dice. Alabado sea Dios. En la Biblia hay muchos hombres que se dispusieron a pagar el precio. En la Biblia hay muchos hombres que dijeron, voy a pagar el precio por el nombre de Jesús. Al igual que ahora, que hay gente que han dicho, yo voy a pagar el precio. Voy a pagar el precio por el evangelio, por vivir una vida íntegra. Aleluya. Sin embargo, a partir de ahí, las cosas se tornan difíciles. Y voy a la Biblia y veo a Jeremías. Y Jeremías le dice a Dios, desde que te formaste en el vientre de tu madre, ya yo te conocí. Ve y preocúpate que yo voy a estar contigo. Y a partir de ese momento, la vida a Jeremías se le complicó. A partir de ese momento, a Jeremías las cosas no le fueron fáciles. A partir de que el patriarca llamado Job dijo, voy a hacer sacrificio para que mis hijos anden en integridad. A partir de ese momento, la vida se le puso difícil. El enemigo se levantó. José, yo no he visto en la Biblia que Dios le haya salido al encuentro. A José yo no veo en las Sagradas Escrituras que dice que Dios lo fortaleció. Que Dios le dijo, le siga así, mi siervo. No se ve. Aleluya. Sin embargo, el mismo José dice, en cada momento de mi vida, Dios estuvo conmigo. Alabado sea Dios. Voy y examino al profeta Oseas, la cual Dios lo comisiona y él se mantiene íntegro delante de Dios. Y un hombre íntegro, lo menos o lo más que puede recibir, o lo menos que pueda recibir, es una familia digna. Un hombre de Dios, aunque tenga todas las cosas contrarias, lo menos que tiene que tener, por lo menos es una familia íntegra. Sin embargo, a pesar de su integridad, a pesar de que se guardó para Dios, Dios le dice, Osea, llegó el momento de que te cases. Y el profeta cree que es una princesa. El profeta cree que es una virgen. Sin embargo, Dios le ordena que vaya y se case con una prostituta. Pero cuando decimos la integridad tiene su paga, la gente piensa que la integridad tenemos las bendiciones. No, tiene su paga. Hay que pagar el precio. El ser íntegro lleva un precio. Que te calumnien, que levanten falso testimonio de ti, que te acusen, aleluya, que te maltraten. ¿Y qué hace un hombre o una mujer cuando lo calumnia, cuando lo maltratan? Se calla la boca, no habla, deja que sea Dios que pelee por él, deja que sea Dios que tome venganza de él. Alabado sea el nombre del Señor, porque la integridad tiene su paga. Aleluya. Y es ahí en donde decimos, parece que el mantenerse íntegro no vale nada. Parece que pagar el precio no vale nada. Aleluya. Y es ahí en donde me recreo en uno de los salmos de un salmista llamado Asa o Asá. Entre tantos salmistas que componen el libro de los salmos, este es uno de ellos. Aleluya. Y este hombre, de manera magistral, utiliza unas palabras para referirse al tema en la cual nos ocupa en esta mañana. El libro 73 de los Salmos dice, Asá,
En cuanto a mí, casi se deslizan mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y es ahí en donde yo analizo y digo, pero ¿y cómo es posible que un hombre de Dios pueda sentir envidia? ¿Cómo es posible que un hombre que está pagando el precio pueda sentir envidia de los inconversos? Y él agrega, los impíos sin ser turbados alcanzan riqueza, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Entonces ahí en donde vuelvo y me pregunto y digo, ¿y cómo es posible? Como decía Job, yo nunca he engañado a nadie. Yo me he mantenido íntegro delante de Dios pagando el precio. He refrenado mi lengua y me he cohibido de tener que hablar en detrimento de mi prójimo. Sin embargo, el impío, su lengua la utiliza para destruir. Su lengua la utiliza para hacer daño. La lengua del impío es un instrumento que enciende la esfera del globo terráqueo y hace mal y hace daño. Sin embargo, yo me he limitado, me he guardado, aleluya, para no manchar el testimonio de nadie, para no hablar en contra de nadie. Sin embargo, estoy viviendo un tiempo difícil. Aleluya, parecería que Dios no está conmigo. Aleluya. Y eso siempre sucede. Eso siempre sucede. Porque tú te mudas en la casa y tú eres un vecino ejemplar. Tú eres un vecino que trata con decencia al de al lado. Pero el de al lado es un drogadicto. Es un hombre que golpea a su mujer. Es un hombre que habla mal de todo el mundo. Sin embargo, ese hombre comienza a prosperar. Ese hombre se apareció en un carro nuevo. Ese hombre le dieron un buen trabajo. Ese hombre está prosperando. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? Y no me esté mirando con cara de espantada, porque yo sé que usted lo ha pensado. Y yo sé que usted lo ha analizado. Aleluya. Usted dice, pero esa es la chismosa del barrio. Esa mujer tiene la lengua como una corbata. Aleluya. Sin embargo, yo nunca la he visto en un hospital. Sin embargo, yo le llevo medicamento al enfermo, visito al que está necesitado. Aleluya. Y vivo una vida correcta. Sin embargo, no salgo del médico. Sin embargo, no salgo de una pastilla. Sin embargo, no salgo de una receta. Y vuelvo y me hago la pregunta y digo, ¿pero por qué, Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Los impíos levantan sus ojos y blasfeman contra el cielo. Aleluya, mientras que tú eres temeroso del poder de Dios. Y ellos utilizan su lengua y recorren toda la tierra. Sin embargo, tú eres un hombre, una mujer íntegra. Y decía Asaf, en vano he limpiado mi corazón y en vano he lavado mi mano en inocencia. Aleluya. Yo he visto personas que han sido sentenciados a 20 años de cárcel y no cometieron un hecho. Sin embargo, he visto otros que se han robado el país y se le ha probado que son unos corruptos ladrones y están en su casa en aire acondicionado. He visto a alguien que se robó un salchichón para darle de comer a sus 3 hijos, mientras que otro se robó 300 millones y está en su casa en aire acondicionado. Y ahí nos volvemos y nos hacemos la pregunta, parece que la justicia de Dios no está derramada sobre la tierra. En el Salmo de Asaf se identifican 2 temas primordiales. El número 1, la prosperidad de los perversos hace que los que aman a Dios se pregunten, ¿por qué debo hacer el bien? Y es ahí donde se refleja el versículo que dice, por la falta de amor en los últimos tiempos muchos se enfriarán.
Aleluya. Y esto hace que muchos que estén calientes se enfríen. Aleluya. Y por eso este profeta, este salmista, estaba en esas condiciones. Número 2, la riqueza de los injustos es tan tentadora que la gente justa podría desearla y estar en su lugar. La riqueza del impío es tentadora y hace tú que estás pasando por escasez, que te comes un arrocito a las 12. Aleluya. Pero el arrocito te lo dio Dios. El huevo te lo dio Dios. Pero el impío que maquinó perversidad, aleluya, que buscó para engañar, como el salmo que leyó la hermana ahorita, que en su lengua tienen alpiz de serpiente y que maquinan toda clase de mal. Aleluya, déjame decirte algo para darte una salpicadita de alegría. Mientras te comes el arrocito con huevo, feliz, gozosa, contenta, tus hijos ahí acostados, no hay peligro para ti de que te den un balazo, no hay peligro para ti de que te llamen a casa. Mientras pasa eso contigo, el rico está comiendo mangosta, pero está asustado porque fue producto del narcotráfico, producto del robo, y su corazón está tenebroso. Por eso dice la Biblia: en paz me acostaré y en paz dormiré, porque solamente tú me haces estar confiado. Alabado sea Dios. Aleluya. Dice el salmista: es mejor un pan en casa de Dios que manjares delicados en casa de agonía. Aleluya. Alguien me dijo una vez: tenemos un caso y ahí hay mucho dinero. Y yo, ¿qué es este caso? Hay que defender a un narcotraficante en Higüey. Y yo dije: yo no me meto en eso. Yo no defiendo eso. No defiendo violadores ni narcotraficantes. Aleluya. Y se fueron gozosos y se ganaron su dinero. Aleluya. Y quizá diga uno: pero le fue bien. Sí, le fue bien. Por lo menos hasta ahora le fue bien. Alabado sea Dios. Y estos dos temas que leímos de Asa, todos llegan a una conclusión. Al llegar la muerte, la riqueza del rico se pierde. Al llegar la muerte, lo que nosotros tenemos, el arrocito con huevo, que parecía no tener sentido, ahora sí cobra sentido. ¿Me están entendiendo, hermano? Cuando llega la muerte para Pepín Corripio, todos esos millones que tiene no tiene sentido si no tiene a Cristo. Cuando llega la muerte a esos actores de Hollywood, por más millones que tenga, si no tiene a Cristo, lo que tiene no tiene sentido. Alabado sea Dios. Pero cuando te llega la muerte a un hombre que ha pagado el precio y que se ha mantenido en integridad, alabado sea Dios, todo lo que hizo cuando muere, todo comienza a cobrar sentido. Dios que valió la pena guardarse para Dios. Dios que valió la pena ser íntegro a su nombre, sea la gloria. Asa dijo: pensar en eso me fue duro para mí. Claro, es duro. Es duro pensar en esto, porque a mí me lo han preguntado. Dice: vea que, ¿será que ese señor no va a tener un pago de Dios? Sí, lo va a tener. A la corta o a la larga, tú vas a recibir lo mismo que tú haces. A la corta o a la larga, tú vas a tener tu recompensa de lo que tú hiciste, sea bueno o sea malo. Aquí no hay cuantía. Aquí no hay dilataciones, no hay término medio. Eso es lo que establece la Biblia. Tú vas a recibir lo mismo que tú sembraste. Y por eso Asa dijo: cuando comencé a pensar en eso, me costó trabajo, me costó esfuerzo, hasta que un día, entrando en el santuario, comprendí el fin de cada uno de nosotros. Entrando en la intimidad con Dios, comprendí cuál es el fin del todo ser humano. La integridad tiene su paga.